Beltrán llegó a Sofía por una oferta de trabajo en atención al cliente. Nos quiere demostrar que su vida aquí es todo un carnaval y nos cita en Pèrnic con una advertencia, que no olvidemos la máscara. ¡Beltrán! Hola. ¡Hola! ¿Pero dónde nos has citado hoy? Bueno, estamos en Pèrnic, es el carnaval más antiguo, tiene 4000 años, y venía de los tracios, que eran los antiguos pobladores de Bulgaria. Y bueno, intentan representar los dioses paganos, y bueno, se hace a finales de enero. ¡Ah! ¡Qué miedo! Además me recuerda un poco a la estética que tienen en Pirineos, ¿no? Sí, es como los carnavales de los Pirineos. Bielsa o en Torla. Y se pintan, se ponen pieles de animales. Mira este, con una cabeza... Sí, una cabeza de gallina, también hemos visto cabezas de palomas, ponen narices, máscaras y muchos cencerros para hacer mucho ruido y muchos colores. Se ponen algunas armas, la verdad es que es un poco tenebroso, llama mucho la atención, la verdad. Están perfectamente caracterizados. ¿Y cómo se llaman? Se llaman kukeris y el festival se llama Surba. Vemos aquí alguna ofrenda también, ¿no? Esto me recuerda un poco... Sí, se parece un poquito a la ofrenda del Pilar, ¿verdad? Hay un animal, una paloma. Sí, tienen comida también. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, sir. For the town, for the city, it's very important, the animal, right? Oh yes, it's a many important, of course, for the town of Pèrnic, but not only. And all the Balkan Peninsula is the most important festival. Que ha estado 50 años participando en el festival. Dice que han utilizado 320 pájaros para hacer estas máscaras este año. Между 3 и 5 метра. Thank you. Okay. Merci. Bueno, vamos a ver si nos dejan probarnos una. ¿Nos dejáis probar Can we la try, máscara? please? Can we try? Yes. Merci. Ok. Ya estamos mimetizados. ¿Y esto nos decías que representa el qué? Bueno, son los dioses paganos y es para ahuyentar los malos espíritus. Tiene cuernos de animales, tiene pieles de animales y la verdad es que están genial. Qué barbaridad de máscaras, de festival. Oye, Beltrán, y aparte de disfrutar del carnaval de Pèrnic, ¿tú qué haces aquí en Bulgaria? Bueno, llevo en Sofía, que está a unos 20 minutos en coche de aquí. Ajá. Y bueno, me vine hace 4 meses, me salió una oferta de trabajo y me vine directamente. Oye, pues estamos deseando ver tu vida en Sofía. Vale, pues si queréis disfrutamos un poco el festival y vamos para que conozcáis la capital de Bulgaria, Sofía. Vamos, pues. Bueno, pues estamos ahora en Serdica, que es así la zona central de Sofía. Aquí está el mercado central, que está justo entre una mezquita y una sinagoga. Es bastante curioso que están los dos sitios en medio. Y bueno, luego ahí detrás está la estatua de Sofía, que es uno de los sitios más emblemáticos de Sofía. Si os parece, vamos a entrar a ver el mercado central, cogemos algo de comida, hacemos una pausa y recargamos un poco fuerzas, que nos queda mucho día por delante. Pues bienvenidos al mercado central de Sofía. Es un mercado de abastos, tiene un montón de cosas y bueno, se inauguró en 1911, tiene unos 170 puestos y en el 2000 se reformó todo, así que está todo bastante nuevecito. Aquí tienen encurtidos y tal, olivas sobre todo. Se parecen un poco a las de Aragón, ¿eh? Sí, estas parecen las machacadas, las chofadas esas. La verdad es que tienen mogollón de tipos. Luego carne comen un montón también. Tienen un montón de embutidos y luego eso que es así como con tripa, no sé si parece un poco a fardeles, pero bueno, la verdad es que el sabor es diferente. ¿Qué se echa de menos? Hombre, pues así de comida y de todo, pero bueno, hay cosillas que no están. Por ejemplo, el tomate frito, el que echas así por encima, el arroz recién hecho, eso no existe. Mira, parece que están hablando español por aquí. Hola, estamos de turismo. ¿Qué tal? Hola. ¿Tú Bien. estás aquí en Sofía de turismo? Sí, sí, sí. ¿Y de dónde eres? Una semana, vamos, que tampoco de Madrid. Decidimos venir a Sofía pues porque primero es barata en los vuelos, luego para comer estamos viendo que es súper barata. Te vemos bien equipada para el frío. ¿Qué tal lo llevas? Me dijo mi madre, vete como las cebollas. Y yo, A ver, ¿podemos ver las capas que llevas, por favor? Y hoy vengo, yo creo que poco, mira, un jersey, Una. otro jersey, esta tres, es básica de manga larga y ya está de cuatro. la normal de tirantes y ya, a ver si se puede, y media. ¡Ay, la pajilla también! Que disfrutéis mucho de la ciudad, chicos. Vale, venga, chao. Chao. Aquí la verdad es que comen un poquito potente y bueno, esto es bastante típico, que es el kofte, que es así como una hamburguesa. Y no sé, igual probamos esto, que es así como carne picada con un huevo en medio. Y bueno, esto que parece que puede ser pierna de cordero, yo creo, como un jarrete. Y bueno, probamos también la sopska salad, que es es típica de aquí, pues tiene los colores de la bandera y así. We want some sopska salad, please. ¿This? Yeah. ¿Cuánto vale la ensalada? Es una leva cada 100 gramos, 2 levas es €1. 2 of these, please. How many meals can you serve every day? 16, 17. Vamos a ver cuánto cuesta un menú aquí en Sofía.
18 level and 38 cents. Vamos a hacer aquí una barra improvisada de estas así de tapas, como si estuviéramos en el casco en Zaragoza, ¿eh? Bueno, yo creo que lo que más me gusta es esto, que las judías aquí son diferentes, pero están bastante buenas, la verdad. Buenísimo. A ver ese jarrete, ¿se parece, no se parece? Yo creo que es cordero, ¿no? Buenísimo. Aragoneses por el mundo. Very good. Very good. Dibujé una puerta violeta en la pared. ¿Qué pasa, Beltrán, que está en la garrafa? Bueno, pues aquí reina todo el mundo el agua porque Bulgaria es el segundo país del mundo con más aguas termales y después de Islandia, que solo se aprovecha el 30%. Y bueno, este agua sale de aquí abajo justo. ¿Y es agua de manantial con propiedades medicinales? Sí, es agua mineral. Y bueno, sale súper caliente a unos 35 grados o algo así. It's very healthy. And you came with the bottles. Yes, all of the city. Todo el mundo viene aquí a reinar el agua con las botellas porque es muy sana. You can taste now. Con este frío se agradece calientamanos, ¿eh? Te puedes hacer un té aquí, en verdad. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo sabe? Propiedades nos han dicho que tiene un rato, ¿eh? Y bueno, está bastante bien, la verdad, porque esto si no, por ahí te tienes que ir al Pirineo y esto que lo tengas justo en el centro de la ciudad está genial, la verdad. Paleoneses por el mundo. ¡Casi! Vamos a subir al tranvía, que es bastante viejete y no es como el de Zaragoza, pero funciona bastante bien, la verdad. Vamos allá. Venga, pues te seguimos. Esto es un viaje en el tiempo, ¿eh, Beltrán? ¿Cuánto cuesta un billete tranvía? 1,60, que serían 80 céntimos. Baratísimo. Nos decías que era viejillo y aquí lo vemos, ¿eh? Sí, en 1901 debía empezar. Pero bueno, la verdad es que funcionan bastante bien, hay bastantes seguidos y la gente lo usa mucho. También le da ese toque soviético, ¿no? Que vemos aquí Sí, el si te rayo. fijas, sus edificios y cositas como esta tienen su toque comunista, la verdad. Bueno, ¿y nos bajamos? Si nos bajamos y vamos a Iván Basov, que está aquí al lado. Beltrán, aquí vamos a ver ya zona verde. Sí, bueno, este es el parque de la ciudad. La verdad es que hay un montón de parques en Sofía. ¿No echas de menos el verde, la montaña? Sí, yo solía ir al Pirineo, solía esquiar y bueno, últimamente empecé a escalar un poquillo. Y aquí en el parque de la ciudad vemos edificios emblemáticos. Sí, aquí enfrente tenemos dos, ese que era la sede del Partido Comunista y este aquí que es el Teatro Nacional, que es el más importante y el más antiguo de Sofía. Y bueno, se llama Iván Basov porque es el nombre de uno de los más famosos escritores búlgaros y ahí en la fachada podemos ver al Polo con sus musas. Y luego todo eso dorado que es oro de verdad. Precioso este edificio. Sí, la verdad es que es bonito. ¿Dónde estamos, Beltrán? Estamos por mi barrio, al lado de mi casa y nada, ahora si os apetece podemos ir a ver la montaña y además podemos esquiar, que está aquí al lado. Y media horita llegas hasta arriba. Entonces si queréis vamos por mi casa, cogemos la ropa y vamos para allá. Bueno, bienvenidos a mi casa. A ver, tu estudio, Beltrán. Bueno, tenemos dos habitaciones, vivimos dos personas, el Esteo, ¡Ay! mi compañero del piso. ¿De dónde eres? Francia. Nos conocimos en el hostel la primera semana, yo vine a trabajar, él vino a estudiar y ya buscamos un piso y encontramos este. Tenemos dos habitaciones, esta es la suya. A ver, ¿podemos Esa cotillar mía. la tuya? Sí, adelante, lo que queráis. A ver, que este es el momento en el que le dices, mamá, que está todo ordenado, ¿no? Está todo ordenado, está todo ordenado. ¿Cuánto cuesta un estudio como este en el centro de Sofía? Pues aquí pagamos 500 euros, unos 100 euros de gastos, entonces entre los dos 300 euros cada uno. Para lo que es aquí es bastante caro. Bueno, hay una cosa que no hay aquí, pero vamos, creo que solo lo tenemos en España, es que no hay persianas, entonces... ¿Qué tiene ahí pegado? Bueno, pues me estoy jugando la vida aquí subido por la mesa, con esparadrapo, con rollos de papel albal. ¿Pero papel de aluminio por qué? Hombre, pues para tapar el sol, para que no entre. Al final te acostumbras un poquillo, pero vamos. Y vamos, con antifaz no quiero probar, así que nada, me puse ahí un proyecto de ingeniería. A ver, pregunta obligada cuando visitamos vuestras casas. ¿Dónde está ese producto de la tierra que ya nos has dicho en el mercado que lo echas en falta? Bueno, tenemos algo de jamón, algo de chorizo. A ver, este es un choricillo. Este es otro, cortesía de la Yaya Ana. Lomo y un poquito de jamón, que está buenísimo. Buen material, buena munición. Sí, la verdad es que estamos bien. Bueno, pues ya tenemos todo. Nos vamos a esquiar. Vamos. Beltrán, que te vemos con una estampa muy Pirineos. ¿Dónde estamos? Estamos en Vitosa, que es la montaña que está justo al lado de Sofía. Y bueno, se puede subir en teleférico, está al lado de la ciudad. Vemos que está Aprovecharla. llena de gente aquí de amantes del esquí. ¡Bravo!
muchas gracias por el tour y que disfrutes de esta nieve. Bueno, gracias a vosotros, pasarlo bien y nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego.